Bueno, bienvenidos a este nuevo tramo de esta segunda videoclase. Habíamos dejado planteado que había un método, que era el método de la descomposición en la base de destino, que era muy cómodo y que servía mucho cuando yo tenía una expresión numérica en una base distinta de base 10 y quería ir a base 10. ¿Por qué? Porque esa operación combinada que queda al descomponer se la puede escribir en la base de destino, y si la base de destino es la base 10, es la base en la cual nosotros estamos acostumbrados a operar desde que nacimos, que de manera nativa podríamos decir estamos acostumbrados a trabajar en base 10. Por lo tanto, la probabilidad de poder cometer errores y demás cuando uno hace cálculos es mucho menor en base 10 si uno multiplica en base 10, suma en base 10, potencia en base 10, que si lo hace en otra base distinta de 10. Lo que esto plantea es el inconveniente o la gran probabilidad de cometer errores que aparece si uno quiere llevar un número de base 10 a una base distinta de 10. ¿Por qué? Porque a través de este método de la descomposición, ahí sí tendríamos que hacer todas estas operaciones combinadas en la base de destino, que sería distinta a la base 10. Por eso, ahora en este nuevo tramo vamos a plantear un método que quizás alguno ya lo haya implementado, aunque sea de manera guiada alguna vez, que es el método de las divisiones sucesivas. Este método se trata de hacer, como ahora vamos a ver, una cantidad de divisiones enteras hasta agotar la posibilidad de dividir en forma entera el número de la base 10 por la base, el número de base al cual yo quiero llevar esa expresión numérica. Lo que entonces hace que este método, al trabajar en la base de origen y no en la base de destino, siendo la base de origen 10, es muy cómodo, o sea, es cómodo para ir justamente de base 10 a una base cualquiera X distinta de 10. Lo hace muy cómodo para trabajar de esa manera. Aclaro, aparte, punto de aparte, en el tramo anterior, cuando hice esta suma, me olvidé de agregarle ahí el 0 al 1530. Lo digo por si acaso, para que lo tomen en cuenta. ¿Sí? Fe de ratas. En la vorágine de grabar, hay cosas que se le pasan un poco por alto por apurados o por estar con la atención multiplexada. Bueno, bien, vamos a un ejemplo de este método. ¿Sí? Vamos a bajar un poquito. Vamos a un ejemplo de este método. Supongamos que yo tengo el número 238, lo tengo en base 10 y lo quiero llevar a base 5, a la base 5 convencional. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pongo el 238 y lo empiezo a dividir por 5, hago la división entera. ¿Qué quiere decir la división entera? No busco decimales. Cuando no puedo seguir dividiendo sin agregar decimales, ahí paro. Bien, voy a aprovechar para recordar un poquito la mecánica de la división a mano, porque en general mi experiencia marca que a esta altura, cuando la tienen que hacer, muchos con tanto uso de calculadora ya no la tienen presente. 23 tomo. ¿Por qué? Porque no puedo tomar el 2 para dividir por el 5 porque es más chico que el 5, así que tomo 2. Busco acá colocar un número que multiplicado por 5 me dé lo más próximo posible a 23 sin pasarme. Así que 4 por 5, 20. Ese 20 se lo tengo que restar al 23 y me queda 3. Una vez que hago eso, bajo el número siguiente, que en este caso es un 8. Ahora tengo que hacer lo mismo, buscar acá a ver qué número multiplicado por 5 me da cercano a 38. Eso sería un 7. 7 por 5, 35. Es lo que más se acerca. Ya un 8 se hubiese pasado porque me daba 40. Así que 38 menos 35 me da 3. ¿Hay más números para bajar? No. ¿El 3 es menor que el 5? Sí. Ahí se acaba la división entera. 47 es más grande que 5, así que puedo seguir dividiendo por 5. Acá pasa exactamente lo mismo que antes.
El 4 no me alcanza para dividirlo por 5, así que tomo los dos dígitos, el 47 entero. Así que acá coloco 9, 9 por 5, 45. Hago esa resta de 45, vamos a hacer que acá se note bien, y me quedan 2. Sigo dividiendo porque 9 es mayor que 5, es mayor o igual que 5, así que sigo dividiendo. 1 por 5, 5, al 9 le resto mis 5 y me quedan 4. ¿Está bien? Bien, llegué ahí. ¿Puedo seguir dividiendo? No, el 1 es más chico que el 5. Así que ahora lo único que tengo que hacer es leer. Primero arranco leyendo el último cociente, o sea, el último resultado de la última división. Y a partir de ahí voy leyendo de atrás hacia adelante todos los restos que fui obteniendo. Y así como los voy leyendo, los voy escribiendo. Primero leo a ese 1, después leo al 4, después leo al 2 y después leo al 3. Bueno, esta expresión numérica que encontré acá, si se fijan, va a ser la expresión numérica en base 5 de ese número del cual partí, que era el 238 en base 10. ¿Quiero verificarlo? ¿Cómo lo hago? Y bueno, aplico el método de la descomposición para ir al revés. Para ir desde el 1423 al 238. Vamos a poner acá, de paso que verificamos, repasamos el método anterior. ¿Hace falta verificar? No. No hace falta. Yo lo hago para aprovechar y que de paso reveamos un poquito el método que acabamos de ver en el tramo anterior. Bien. ¿En qué consiste esto? Yo quiero pasar entonces ahora el número 1423 en base 5 a base 10 y me tendría que dar 238. Bueno, ¿cómo es esto? Numero las posiciones. El 3 está en la posición 0, el 2 está en la posición 1, el 4 está en la posición 2 y el 1 está en la posición 3. Así que ahora hago 1 por la base, que es 5, elevada a la posición del 1, que es 3, más el dígito siguiente, 4 por la base, que es 5, elevado a la posición del 4, que es 2, más 2 por 5, que es la base, elevado a la posición de ese 2 en la expresión numérica, es 1, más 3 por 5, que es la base, elevado a la posición del 3 en la expresión numérica, 0. Bien, esto ya lo estoy escribiendo en base 10, así que esto ya está en base 10. Solo me resta hacer la operación combinada. Primero hago las potencias, 1 por 5 al cubo, 5 por 5, 25, por 5, 125. Más 4 por 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Más 2 por 5 a la primera potencia es 5, es el mismo número. Más 3 por 5 elevado a la potencia 0. Cualquier número elevado a la potencia 0 me da 1. Recuérdenlo bien eso. Esto está en base 10. Muy bien. Ahora hago las multiplicaciones. 1 por 125 me da 125. 4 por 25 me da 100. 2 por 5 me da 10. Y 3 por 1 me da 3. Esto está en base 10. Así que cuando hago esta suma, 125 más 100, 225. Más 10, 235. Más 3, 238. En base 10. Si me fijo, coincide, es igual que el número del cual había partido cuando apliqué el método anterior. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, para ir de base 10 a una base distinta de 10, método de las divisiones sucesivas. Bien, y para ir de una base distinta de 10 a base 10, método
de la descomposición. Como decíamos, este que tenemos acá, el de las divisiones, es cómodo para ir de base 10 a una base X cualquiera distinta de 10. Y este es cómodo para ir de una base X cualquiera distinta de 10 a base 10. ¿Bien? Bueno, vamos a un ejemplo más. Para eso y para no andar verificando de nuevo, vamos a tomar este número de acá arriba, ¿sí? Porque me interesa hacer un ejemplo donde esté involucrada una base más grande que 10, que es donde empiezan a aparecer las letras y a veces se puede confundir un poco la operatoria. Así que vamos a tomar de alguna manera al número 1530, a este que tenemos acá, y le vamos a aplicar el método de las divisiones sucesivas y me tendría que dar este numerito que está acá, 5FA. Así que lo que queremos hacer ahora es pasar al 1530 a base 16. 1530 entonces 1530 que está en base 10, ahora quiero hacer al revés. Lo quiero llevar a base 16. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agarrar al número que está en base 10, 1530, y dividirlo por la base de destino. En este caso la base 16. Lo pongo ahí. Bien, vamos a recordar la operatoria otra vez para la división, pero ahora por 2 dígitos. Muchas veces, por experiencia, a esta altura, insisto, muchos no recuerdan la mecánica porque están muy volcados a la calculadora. Yo acá no puedo tomar solamente los 2 primeros números porque el 15 es menor que el 16, así que tomo los 3 primeros dígitos y el 15 va al 1 y el 3 va al 16. ¿Está bien? Bien. ¿Qué hago acá? Tengo que ver de decir qué número multiplicado por 1 me da lo más cercano posible al 15 por abajo para restárselo. En este caso digo 9. Ahora el tema es el siguiente. Ese número que busqué comparando el 15 con el 1, ahora lo tengo que multiplicar por 6. ¿Sí? 9 por 6, 54. Ese 54 se lo tengo que restar a ese 3 y me tiene que dar un número positivo. ¿Cómo hago si el 3 es más chico? Le tengo que agregar una determinada cantidad de decenas al 3 para poder restarle el 54 y que me dé positivo. Por lo tanto, si le agrego un 5 no me alcanza, le tengo que agregar un 6. 63. Ahora sí, 63 menos 54 me da 9. ¿Bien? Y ahora hago lo mismo con el 1. 9 por 1, 9. Pero a ese 9 le tengo que sumar los 6 que le agregué al 3. Las 6 decenas que le agregué al 3 se las tengo que sumar al 9. 9 por 1, 9. Más 6, 15. Ese 15 se lo tengo que restar al 15 de arriba y me da 0. ¿Bien? Bajamos el 0. Muy bien. 0. Fíjense, si yo acá coloco un 9, que es lo que uno primero pensaría, digo, bueno, coloco 9. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 9 por 1, 9 y me da justo para restarle ese 9, que es el número que tengo que tomar. ¿Sí? Este 0 obviamente ya no va. 0 a la izquierda, famoso, no existe. Ahora, cuando yo hago 9 por 6, me da 54. Si yo acá pongo un 54 para restarle al 0, yo a ese 0 le tendría que poner un 6 como mínimo. Por acá no hay problema. 60 menos 54 me da 6. El problema viene ahora. Cuando yo hago 9 por 1, 9. Más ese 6, a mí me da 15. Yo no le puedo restar 15 al 9. Está mal. ¿Por qué? Porque me tiene que dar positivo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a decrementar ese 9 hasta que yo pueda hacer acá una operatoria donde el número que ponga ahí multiplicado por 1 más la cantidad de decenas que le tenga que agregar a ese 0 de abajo me dé un número igual o menor que el 9 que tengo, así se lo puedo restar. Así que lo borro. Es evidente que no me sirve un 9 ahí, voy a probar ahora con un 8, pero borro todo, porque todos estos valores cambian.
¿Sí? Vamos a probar con un 8, borramos esto. Pero antes de escribir el 8, este es un proceso que yo puedo hacer mentalmente. Que digamos que si lo puedo hacer mentalmente, mejor, porque si no tengo que estar borrando, escribiendo, borrando, escribiendo. 8 dije. 8 por 6, 48. Fíjense, ¿no? 48. Si yo tengo 48, para poder restarle ese 0 le tendría que agregar un 5. Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar después? Ese 8 lo tengo que multiplicar por 1. Me va a dar 8 y cuando le sume ese 5, me va a dar 13. Mayor que el 9 que tengo ahí. Así que el 8 tampoco me sirve. Pruebo con 7. 7 por 6, 42. Otra vez, para restarle 42 al 0 tengo que agregar un 5. 7 por 1, 7 más ese 5, a mí me da 12. ¿Sí? Me paso del 9. Tampoco me sirve el 7, así que pienso en un 6. 6 por 6, 36. Para restárselos a ese 0, le tengo que poner un 4 al 0. Así que 6 por 1, 6, y ese 4 me da 10. Me sigo pasando. No sé si se ve. ¿Sí? Así que pruebo con 5. 6 por 5, 30. Para restarle a este 0 le tengo que agregar un 3. 5 por 1, 5. Y ese 3 que agregaba ahí, 8. ¿Se lo puedo restar al 9? Sí. Bueno, entonces lo que va acá es un 5. 5 por 6 decíamos 30. Bien, pongo acá el 30, le agrego el 3 a este 0. Eso es lo que tengo que restar por ahí. 30 menos 30 me da 0. 5 por 1, 5, más el 3 que le había puesto ahí para armar el 30 me da 8. Así que acá al 9 le resto 8 y me queda 1. ¿Es menor que 16 el resto 10? Sí, listo. Entonces ahí se termina esta división entera, porque si no tendría que ya agregar decimales. 95 es mayor que 16 o igual, sí. Entonces sigo dividiendo por 16. Bien. Bien, acá pasa lo mismo. Digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que me puede ir a mí ahí? Un 9 en primer caso, porque 9 por 1, 9. Al 9 le puedo restar 9 y me da perfecto. Pero ¿qué pasa si pongo 9? 9 por 6, 54. Para restárselos a ese 5 tendría que agregarle un 5 y transformarlo en 55. Pero cuando después haga 9 por 1 de nuevo y le tenga que sumar ese 5, me va a dar 14. Me repaso del 9. Así que el 9 no va. Pruebo con un 8. 8 por 6, 48. Para ese 5 tendría que agregarle un 5. 8 por 1, 8. Más 5 me paso a 9. El 8 no va. 7. 7 por 6, 42. Para el 5S lo tendría que agregar un 4. Así que 7 por 1, 7. Y 4 me da 10. Me paso del 9 de nuevo. 6. 6 por 6, 36. Así que para restarle ese 5 tendría que poner un 4. ¿Sí? 6 por 1, 6. Más el 4 que le agregaría al 5 me da 10. Me sigo pasando al 9. Probamos con 7. Probamos con 5, perdón. 5 por 6, 30. A ese 5 le puedo poner un 3 y le puedo restar 30. 5 por 1, 5. Y el 3 que le agregué al 5 adelante me da 8. Al 9 se lo voy a poder restar. Así que lo que va acá es un 5. ¿Se acuerdan de la operatoria cómo es? 5 por 6, 30. Entonces pongo el 30 acá. Y pongo entonces un 3 adelante del 5 para poder restarle a ese 35 mis 30. ¿Qué me queda? Me queda 5. 5 por 1, 5 y ese 3 que puse ahí es 8. Si al 9 le resto 8 me da 1. ¿Está bien? ¿El resto me dio menor que el 16? Sí. Entonces probablemente esté bien. ¿Sí? Al 5 lo puedo seguir. ¿Le puedo seguir dividiendo por 16 en forma entera? No. Así que acá terminó el proceso. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Agarrar el último cociente, de acuerdo a lo que vimos, leer el último cociente y de ahí en adelante leer los restos. Y ojo acá, que es una de las cosas que quería que se vean con este ejemplo. Si yo agarro y digo, bueno, esto me da 5. ¿Qué número sigue? 15. ¿Y qué número sigue? 10. Y digo, esto está en base 16. Esto que está acá está mal. Vamos a tacharlo con otro color. Nada mejor que el rojo para ser violentos. Esto está mal. No. ¿Por qué? Porque ¿en qué base hice yo toda esta división? Toda esta división yo la hice
en base 10. Y yo ahora quiero escribir las cosas en base 16. Por lo tanto, el 5 que tengo acá, en base 16 se escribe igual. ¿Sí? Recorremos la base 16, la ponemos acá. Base 16. Fíjense que los primeros 10 dígitos se escriben igual. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vemos que ahí lo tenemos, se escribe igual. 6, 7, 8, 9. Pero acá es donde yo tengo que seguir escribiendo cantidades con un solo dígito. Por lo tanto, ahí es donde empezamos a agregar las letras mayúsculas del abecedario. La A, que equivaldría a 10 elementos. La B, que equivaldría a 11, 12, 13, 14 y 15 elementos son a lo que equivaldría cada una de esas letras. Bien, el 5 entonces lo dejo como está. Escribo 5. Bien, ahora sigo. El 15. El 15 este, como decíamos, está en base 10. Yo lo quiero pasar a base 16. El 15 en base 16 es la F, ¿sí? Así que acá escribo F. Ahí estaría en base 16. Así que después de este 5 va una F. Bien. Y después tengo el 10. El 10 en base 16 es la A. O sea, este 10 está en base 10. Pero yo a este 10 en base 10 lo quiero pasar a base 16 y eso se escribe como A. Así que acá escribo la A. Ahora sí, esto está escrito en base 16 y puedo decir que equivale al 1530 del cual partí en base 10. Verificamos que nos haya dado igual 5FA. Vamos para atrás y vemos que justamente nos dio igual que antes cuando partimos del 5FA y de alguna manera buscamos qué valor tenía en base 10. ¿Sí? Señal de que está todo bien y el método funciona. Bien, bueno, antes de terminar con este tema y ya meternos con los distintos tipos de codificación que se usan en técnicas digitales para los datos, vamos a ver un par de métodos que también se pueden aplicar para pasar expresiones numéricas de base sin tener que estar aplicando ni la descomposición ni la división sucesiva. Pero que se pueden aplicar estos métodos solamente cuando se da una condición. Son métodos de pasaje entre bases potencia entre sí. ¿Qué me refiero con esto de potencias entre sí? Me refiero con lo siguiente. Vamos a ir un poquito para abajo. Bien. Vamos a subrayar para que les quede bien después el pizarrón cuando se lo lleven en PDF. Bases potencia entre sí. En general se trabaja siempre con bases no más de 16. ¿Sí? Base podría haber base 100 si uno quiere, pero vaya uno a manejarse con una base 100 símbolos diferentes, con un valor absoluto cada uno de acuerdo al orden en la base. Sería un lío. En general en la práctica uno no trabaja con más allá de base 16. Si yo me pongo a pensar todas las bases que hay, desde base 2 hasta base 16, ¿cuáles son potencia entre sí? Yo tendría, haciendo potencias de la base 2, ¿no? Base 2, que sería la base convencional base 2, sería 0,1. ¿Sí? La base potencia de base 2 sería la base 4. ¿Sí? Entre estas dos, yo tengo 2 al cuadrado. La base 4 es la base 0, 1, 2, 3. ¿Qué otra es potencia de base 2? Y bueno, 2 al cuadrado, 4 al cubo, 8, base 8. Base 8 es potencia de base 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque es 2 al cubo. O sea que la 8 y la 2 son potencia entre sí.
Estos métodos que vamos a ver se pueden aplicar para ir de base 2 a base 4 directamente o de base 2 a base 8 directamente. ¿Sí? Esto sería 2 al cubo. La base 8 es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien. ¿Qué otra base? Y bueno, vuelvo a multiplicar por 2 y llego a la 16 justamente. ¿Sí? La base 16, amiga, de la que estuvimos hablando hasta reciencito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. ¿Sí? Esta base, recuerden ustedes, yo no sé si ya se los dije, pero por si acaso, esta base es la famosa base hexadecimal, también se la conoce así, base hexadecimal. Muchas veces base hexadecimal. De la misma manera que esta es la base octal. Bien, decíamos entonces la base 16 también es base potencia respecto de base 2 porque sería 2 a la cuarta. ¿Está bien? Entonces son potencia entre sí. ¿Alguna base más es potencia entre sí de todas estas? La 2 con la 8, ya dijimos. ¿La 4 con la 8 es potencia? No, porque yo multiplicando 4 por sigo mismo no me da 8, me da 16. Ah, me da 16. Bueno, entonces la 4 y la 16 son potencia entre sí porque 4 al cuadrado me da 16. ¿Qué otras bases son potencia entre sí dentro de las bases menores a 16? Y agarremos la base 3. ¿Quién es la base 3? La base 3 es 0, 1, 2. Si yo hago 3 al cuadrado me da 9. Así que entre estas también hay una relación que es la de 3 al cuadrado. Son bases potencia entre sí. ¿Cuál es la base 9? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Está bien? Esa es la base 9. Bueno, ¿en qué consiste este método? Este método consiste en lo siguiente. ¿Y de qué me sirve o qué es lo que me ahorran a mí estos métodos? Imagínense que yo tengo un número, ¿sí? Un número en base 8, vamos a decir. A ver, busquemos algunos dígitos de la base 8. El número 5, 2 y 7 en base 8. Y lo quiero pasar a base 2. Base potencia de la base 8. ¿Está bien? Lo quiero pasar a base 2. ¿Yo qué tendría que hacer? Primero tendría que agarrar a este número, si no conozco ningún otro método como el que les voy a explicar yo ahora, tendría que agarrar este número de base 8 y pasarlo a base 10. ¿Sí? O sea que acá tendría que aplicar una descomposición para llevarlo a base 10, que es donde yo trabajo cómodamente. ¿Por qué? Porque si yo quisiese aplicar una descomposición para ir directamente a base 2, ¿sí? La descomposición trabaja en la base de destino. Tendría que hacer una descomposición en base 2. Sería un lío. Se puede, pero sería un lío. Si yo quisiera aplicar el método de divisiones sucesivas para ir de base 8 a base 2, tendría que dividir en base 8. Otro lío. Se puede, pero es otro lío. Entonces, ¿qué es lo que puede uno hacer? Usar la base 10 como una base intermedia. Aplico la descomposición para ir a base 10 desde base 8. Y una vez que tengo al número en base 10, aplico divisiones sucesivas para ir de base 10 a base 2. Y trabajo también en base 10, en ese caso haciendo las divisiones en base 10. Ahora, ¿podría haber un método que me sirva para esto?
para esto que está acá, para ir directamente de base 8 a base 2 sin tener que pasar por la base 10 haciendo toda una descomposición y toda una cantidad de sumas de divisiones sucesivas? Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pensar lo siguiente. 2, que es la base más chica, ¿por cuánto lo tengo que elevar para llegar a 8? ¿Sí? Bueno, lo teníamos por ahí arriba. Lo tengo que... Es 2 y 8 como potencia. La potencia que vincula 2 con 8 es 3, es el cubo. Bien, 3. Entonces, ¿en qué consiste este método? Tengo que agarrar al número, ¿sí?, en base 8, que es 5, 2, 7. Y yo sé que por cada uno de estos dígitos en base 8 yo voy a tener 3 dígitos en base 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Y cómo puedo saber cuáles son esos 3 dígitos que me van en base 2 que me van a formar el 5? Y eso es más fácil. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la posición 0, la posición 1 y la posición 2, no más, porque son 3 dígitos los que necesito en este caso, en base 2, esta posición 0, ¿quién es? Es 2 a la 0, 1. Esta posición 1, ¿qué peso numérico tiene? 2 a la 1, o sea, 2. Y esta posición 2, ¿qué peso tiene? 2 al cuadrado, o sea, 4. O sea que acá los pesos numéricos son 4, 2 y 1. ¿Sí? Para tenerlo claro. Y entonces, ¿cómo hago? Tengo que formar el 5 sumando una sola vez entre sí 4 con 2 o con 1. El 5 fácilmente veo que lo formo sumando 4 más 1. Entonces, como vamos a poner acá los pesos. 4, 2, 1. Vamos a poner acá, ¿sí?, linitas. ¿Qué tengo que sumar? El 4 con el 1. El 2 no. Bien, esto es 5 entonces. ¿Está? 1, 0, 1. ¿Está bien? ¿Cómo formo el 2 con estos pesos? Y le pongo 1 al 2 y el resto 0. Ya está, sumé los 2, me da 2. O sea, 0, 1, 0. Pongo acá 0, 1, 0. Y por último el 7. ¿Cómo armo el 7? Y tengo que sumar un 4 más un 2 más un 1. ¿Sí? Estos son sumas. ¿Está claro? Cuatro más 2 más 1, multiplicado cada uno de esos 1, ¿sí?, me da 7 acá. Así que acá tengo 1, 1, 1. Bueno, esto que tengo escrito acá ya está escrito en base 2. O sea, que el número 527 en base 8, vamos a escribirlo allá a un costado porque así ahora explico cómo ir al revés, que es exactamente lo mismo, pero como el nombre lo dice, como lo estoy diciendo, al revés, ¿sí? O sea que de acá vemos que el número 527 en base 8, si lo quiero escribir en base 2, es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Esto es en base 2. ¿Sí? ¿Cómo hago para ir de base 2 a base 8? Volvemos a lo mismo. El número que vincula la base 2 con la base 8, ¿sí?, es el 3. Acá, ¿qué hice? Expandí por cada dígito en base 8, expandí tantos dígitos como el número que vincula las dos bases para llegar a base 2. Expandí. ¿Sí? Base mayor a base menor.
a base menor. Bien, ahora acá ¿qué tengo que hacer? Comprimir. Ahora tengo que buscar estos 3 dígitos, estos 3 dígitos, estos 3 dígitos. Agrupo y comprimo, ¿sí? Acá voy a agrupar y comprimir. Comprimo y entonces digo el número, me estoy quedando sin hoja, vamos allá al costado, perdón por la desprolijidad, el número 101 en base 2. ¿Qué número es en base 8? Que es a la que quiero llegar. ¿Sí? Y bueno, a ver, si yo esto lo miro en base 10, yo sé que esto es como hacer, la suma de los pesos será 4, 2 y 1, es como hacer 4 más 0 más 1. Esto sería 5 en base 10. En base 8, ¿existe el 5, el símbolo 5? Sí, y siempre me va a ocurrir eso cuando lo haga. 5. ¿Sí? El 0,10 en base 2. ¿A qué equivale? Y esto equivale a ser 0 más el peso del primer dígito es 2 más 0 en base 10. ¿Esto cuánto me da? 2 en base 10. Bueno, es lo mismo que en base 5, porque es un solo dígito. Así que acá me da el 2. ¿Sí? Y por último, puedo agarrar y decir el número 1, 1, 1 en base 2 equivale a ser 4 más 2 más 1, que son los pesos numéricos de cada una de esas posiciones, en base 10. Esto me da 7 en base 10, que es igual a 7 en base 8. ¿Está bien? Perdón, acá abajo dije 5, no, esto es 8. Me quedé colgado con el anterior. Así que acá directamente pongo 5, 7, como agrupé de a 3 porque es la relación entre 2 y 8, esto está en base 8. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Y con esto, de alguna manera, termino la explicación de todo lo que tiene que ver con los conocimientos puramente matemáticos, que es el concepto de sistema numérico posicional, cómo operan los sistemas numéricos posicionales, el concepto de base y de qué manera yo puedo llevar expresiones numéricas de una base a otra. A partir del siguiente tramo, ya conociendo todas estas características de los sistemas posicionales, nos vamos a poner a ver distintas formas estándares de codificar información dentro de los sistemas digitales, y vamos a ver que muchas de estas reglas que vimos, de estos conceptos de los sistemas posicionales, se aprovechan para codificar información dentro de la electrónica digital. Bueno, nos vemos en el siguiente tramo.